Comenzamos. Y son épocas nuevas y complejas las que nos atraviesan como humanidad. Vio que se recomienda, por ejemplo, para descansar y dormir, no tener ningún aparato cerca que, bueno, distraiga con su luz lo que es el descanso. Son épocas donde estamos todos online. Claro, el avance de la tecnología ha sido y es de tal magnitud que todo parece inmediato, en simultáneo. La pregunta es si estamos preparados psíquicamente para eso. Hay como contraparte mucha desorientación, mucha depresión, mucha falta de sentido, mucha droga que viene a tapar de alguna forma este desborde. Se requiere pensar. Un ejercicio que no es online en términos de la inmediatez, que requiere espacio, silencio, equilibrio. Por eso me parece tan importante tener un psiquiatra cerca siempre, para pensar e incluso cuando es requerible también para medicar. Nosotros tenemos uno que tantas veces está con nosotros desde hace muchos años, ayudándonos a comprender un poquito qué nos pasa como seres humanos. Me refiero al doctor Georgie Well. Georgie, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miki. Gracias por el contacto. Georgie, hice una larga introducción, pero apunta a esto. Estamos, me parece, atravesando un momento que no podemos todavía procesar en términos de especie y que para muchos incluso es como que, bueno, el mensaje es tan potente, el estímulo es tan constante, que no es simple y sobre todo para los jóvenes de poder de esa manera entender qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos produce todo este estímulo online de necesidad casi de respuesta inmediata. Yo tomo tu introducción que me parece muy sustancial y voy a reducirla a dos conceptos para poder empezar a pensar. Vos estás hablando de una era del vacío. Hay un vacío existencial. Y por otro lado, esa situación de vacío lleva a que las gentes empiecen a crear prótesis narcisísticas. Sí. Me atrevería a decir que tu introducción nos pone en este doble contexto, una era del vacío y simultáneamente en la creación de esas prótesis narcisísticas a través no solo de la virtualidad y de las pantallas, sino todo lo que esto conlleva, ¿no? Siempre pienso en una obra que está casi olvidada, porque es de 1932, de Aldous Huxley, ¿no? Hacia un mundo feliz, en donde todo se podía arreglar a través de drogas y combinación de drogas, y hasta la fertilización podía ser técnicamente manejada, es decir, es como la desaparición del amor, que es una palabra fundamental. Hay otro historiador, un pensador muy importante, hay un libro sustancial, que es la historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm, en donde él nos plantea algo que está relacionado con tu introducción, ¿no? Él dice, el mundo ha perdido esa función en donde el pasado tiene sentido, ¿no? Y eso lo traducimos como que se ha roto en forma progresiva y casi sin darnos cuenta. Una desafiliación de estas generaciones hacia la transmisión de valores e ideales de las generaciones que nos preceden. Es decir, es como que estamos realmente desconectados. Esto excede el marco de la salud mental desde ya, ¿no? El otro día, charlando con un grupo de responsables de instituciones,
hice una pregunta muy simple y ahora vas a entender que no tenía nada de simple. Dije, si ustedes tendrían que invertir dinero en capacitar eh, docentes, ¿dónde pondrían el mayor esfuerzo? ¿En las maestras de jardín de infantes o en los profesores de quinto año? Y cuando la respuesta se inclinaba hacia profesores de quinto año, comprendí que estamos realmente esquivando la responsabilidad. Eh, el esfuerzo más grande, sí. No, simplemente porque de todo lo que has dicho, que es tan significativo, comenzaste diciendo una época de vacío existencial y pensaba en paralelo vacío existencial en una época donde si algo hay es llenar. Dijiste, bueno, llenarlo de narcisismo, pero llenar de estímulo. Hoy, más que nunca, el ser humano está inquieto cuando tiene vacío, silencio, y no está online, no está recibiendo estímulos, sea del televisor, sea de una película, sea de todo lo que las redes, todo lo que da vuelta, y ese miedo terrible a quedarte solo, eso que en nuestras épocas de mm, infantes era aprender a aburrirse, que no era un drama, y hoy parecería que el aburrimiento es una tragedia. Sí, yo quiero hacer una diferenciación entre lo que es la generación de los nativos digitales, Ujú. todos aquellos que nacieron ya instalada en la sociedad después del comienzo de este siglo, ¿no? Básicamente Internet y todo lo que esto significa. Porque, ¿qué pasa en el jardín de infantes? En el jardín de infantes, jugando aprendemos a pensar, jugando aprendemos a socializarnos, jugando aprendemos a reconocer una autoridad, la maestra, jugando aprendemos algo que es fundamental, que es poder tomar el lápiz como lo hacen los seres humanos y no como los simios, ¿no? Que no es un ejercicio de los músculos de la mano, sino es un área del cerebro que va habilitándome. Eso es lo que llamamos la construcción del pensamiento lento. Pensamiento lento nunca va a generar sensación de aburrimiento y vacío, porque aburrimiento y vacío, la palabra aburrimiento no viene de burro, sino viene de horror, aborrore. La sensación de aburrimiento es de un horror existencial profundo. Y además el vacío, uno dice, ¿cuántos metros tiene de profundidad el vacío? Todos, todos, porque no se puede llenar y por eso se genera este mecanismo de búsqueda de un placer que es eminentemente físico y no tiene nada de emocional, espiritual, de amoroso, en donde no hay límite, no hay límite. ¿Por qué? Porque es esa profundidad del vacío existencial casi lo condena a una eternidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que volver a repensar en qué hemos fallado, qué es lo que no pudimos ver nosotros, esta generación, los que somos adultos, los que ya somos bisabuelos, qué es lo que no pudimos ver que venía, ¿no? Porque sí le podemos atribuir a la pandemia y la cuarentena algunas consecuencias, pero esto preexistía. Hoy día vemos algo, cuando yo me recibí ya hace más de 50 años, y uno hablaba de adicciones, hablaba de alcoholismo, ¿no? Hablaba de adicciones y hablaba algo de consumo de marihuana. Hoy se trata de un supermercado, ¿no? Hoy hasta la misma medicación se transforma en una instancia de adicción, porque se ha roto un sistema. Eh, Alguien me dice, bueno, entonces la adicción es la falla de los valores morales. Digo, eso es una consecuencia de una enfermedad cerebral. Estamos hablando de que la construcción del cerebro, por eso mi pregunta no era capciosa. ¿En dónde tengo que invertir? Tengo que invertir cuando el cerebro se está formateando, cuando las conexiones me permiten organizarme en el mundo, empezar a poder calificar yo cuál es el placer que me generan mis sentidos y no estar inundado, ¿no? Estamos inundados y no sabemos nadar.
Por lo tanto, la adicción es ahogarse en la búsqueda permanente de un placer que no produce placer. Porque el placer, si realmente sería tal como definición, hay un límite y no hay límite. Es una, es una acumulación, por supuesto, se ha roto, no quiero entrar en neurofisiología y la descripción del cerebro, pero hay un responsable, un neurotransmisor que se llama dopamina, que es la que habilita todos los canales, pero ¿cuál es el fin? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Cuál es el objeto? Eso está ausente. Así como le formulaste una pregunta a los responsables de la educación, yo le quiero preguntar a un especialista como vos, eh, ¿hay vuelta atrás? Digo, tienes esta generación digital nacida en este mundo con esta realidad. ¿Hay una vuelta atrás o ya no hay tiempo para repensar y para salir de esta realidad de estímulo permanente que estamos viviendo? Vicky, yo responsabilizo a nuestra generación de no haber visto lo que venía. Por lo tanto, también pongo la responsabilidad a nuestra generación en poder trabajar para desarrollar un sistema que permita rescatar. Hay gente que no tiene rescate ya, hay gente que se ha roto. Por supuesto que las situaciones de adicción tienen a veces instancias límites como es el suicidio, no es ajeno a, pero yo pongo en nuestras generaciones, en los adultos, la responsabilidad de poder repensar. Tenemos que ser conscientes que los sistemas de prevención y de trabajo en terapia de la salud mental han fracasado. Tenemos que repensar lo nuevo. Tenemos que volver a ver cómo se instalan valores. Y te digo que cuando uno tiene la chance de charlar con jóvenes que están en ese maxi kiosco de la adicción, el diálogo es casi imposible. Es decir, hay ausencia de comprensión de conceptos fundamentales, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del teléfono inteligente, el teléfono no es inteligente, el teléfono tiene funciones. Decimos inteligente como una cuestión de marketing, para diferenciarlo de aquellos teléfonos originales de hace 30 años. Pero el teléfono tiene una serie de funciones que no teniendo el individuo joven la capacidad de seleccionar, pierde su capacidad inteligente de manejar ese teléfono funcional. Y es ahí donde realmente a veces pienso que el comienzo, el recomienzo para mucha gente es muy difícil, muy difícil. Dijiste inteligente y esta va a ser la última por hoy porque este es un tema que debería ser constante, permanente en nuestra agenda más que cualquier otro. Se juega el destino, me parece, de nuestra humanidad también. En este mundo de lo inmediato, de que la política es un tuit, de la comunicación online, parecería que incluso estadistas hace mucho faltan y están ausentes para pensar los grandes dilemas. Uno que ha surgido con mucha fuerza tiene que ver con la inteligencia artificial e incluso algunos de los mismos que de alguna manera son los que la llevan, dicen cuidado, hay que pensar cómo la vamos a manejar y que no nos termine por manejar a nosotros y lo que eso puede producirnos como humanidad. Digo, ¿tenés una opinión respecto de justamente lo que puede significarnos la incorporación cada vez más de la inteligencia artificial? Sí, pero no te lo puedo decir en un minuto. No, Pero tenemos 5. quiero, en primer lugar, la inteligencia artificial también es un concepto que hay que entender. El uso de eh, circuitos inteligentes en sistemas informáticos que existe hace tiempo y tiene aplicaciones muy útiles, muy útiles. Hoy día yo puedo, a través de un pequeño, parecería ser un reloj digital, poner un dispositivo durante 7 días en la muñeca del individuo y recopilar toda la información que necesito para saber
cómo es su actividad cerebral durante el día, durante la noche. Es decir, eso es inteligencia artificial. Y con esa información puedo procesar y ayudarlo en función de ayudarlo a reorganizar su vida. Ujú. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando primero de personajes que cuando advierten yo desconfío, no les creo, porque cuando alguien está en el laboratorio de invención de algo, hay pruebas de ensayo y error. Esto se largó y cuando se largó en noviembre y octubre del año pasado masivamente, después avisan que implica riesgos para la humanidad. Sí, eso se sabía de antemano. Se sabía que tiene una condición adictiva enorme y que además funciona con los algoritmos que los manejan ellos mismos. Es decir, el algoritmo lo que le permite al individuo que está detrás de todo esto es saber volvamos a las adicciones, cuáles son las instancias de placer que cada individuo busca. Hace una pregunta, hace una encuesta en Radio High. ¿Cuántos libros ha leído usted en un año? ¿Cuántos libros? Si vos encontrás el 10% que te dice que leyó 15 libros, bueno, me he equivocado totalmente. En lo que es mi casuística, si han leído un libro en un año, no por obligación, sino como el ejercicio del poder pensar que vos planteabas, te vas a llevar una sorpresa. Entonces, el concepto de inteligencia artificial nos lleva a no pensar. El chat, ¿sí? GPT lo que tiene es una acumulación de datos recogidos de millones de celdas. Entonces, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, poner una pregunta. ¿Qué significa adicción? Y voy a tener todas las respuestas. Pero no hice nada más que tipear y me viene material que ni siquiera puedo corroborar si es auténtico, genuino. No puedo. Entonces, el riesgo en que estamos, y por eso digo, va mucho más allá de la salud mental. Esto es un trabajo que integra lo sociológico, lo antropológico, ¿eh? Lo didáctico, lo educativo y la decisión política también. Pero no sé dónde están los políticos en este momento. Viste que pudiste y tal vez para cerrar, no has recomendado ese libro, por lo menos uno, que sería bueno que todos leamos para pensar este momento que atravesamos. Siempre recuerdo que dices, vayan a Canepan, así que, por favor. Pensar rápido, pensar lento. Daniel Kahneman, psicólogo israelí, premio Nobel de Economía del año 2002, que habla justamente de esto, ¿no? Y uno de los ejemplos es la compra por impulso, ¿no? Compro cosas que no necesito, dilapido mi dinero en cosas que no necesito, pero eso está armado, no es que es producto de un accidente, hay gente pensando en esto, ¿no? No los estoy acusando, estoy diciendo que están ahí. La nueva esclavitud de estos tiempos, a tener claro que estamos atravesando por un momento de un desafío enorme y sobre todo, como decías, de responsabilidad de los adultos que hemos construido este mundo para ver si podemos rescatar algunos aspectos que hagan que lo que viene no sea lo que uno empieza a ver hoy, que justamente no es la panacea. Querido doctor Weil, como siempre, un placer enorme y gracias. Dankeschön. El doctor Georgie Weil con nosotros, hablando de lo importante, señores, hablando de lo importante.